Bueno chicos, vamos a ver en los vídeos que voy a poner a continuación cómo se resuelven los exámenes, en este caso de química de segundo bachiller, que he ido poniendo a lo largo del curso. ¿Vale? Vamos a seguir viéndolos, o vamos a empezar a verlos, y espero que os sirvan para entender un poco cómo se plantea de cara a las pausas. ¿De acuerdo? Os dejo con los vídeos. Bien, vamos a responder a la primera cuestión de la opción A, y es simplemente deducir la estructura de Lewis de estas tres especies. Nos dan los números atómicos. Yo ya avanzando un poco he escrito la configuración electrónica de cada uno de ellos. Vale, voy a empezar por el anión sulfato. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un azufre que tiene 6 electrones en su nivel de valencia, ¿vale? En su capa de valencia. Después tenemos 4 oxígenos que también tienen 6 electrones. Esto hace 6 electrones, esto hace 6 por 4, 24 electrones, y después 2 electrones de cargas negativas, ¿vale? Como vemos aquí, son 2 electrones más, sumamos 32 electrones que hacen un total de 16 pares. Bien, ¿cuál es el esquema que yo utilizo en clase para realizar las estructuras de Lewis? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es deducir cuál es el átomo central, que generalmente es el átomo más electropositivo o menos electronegativo. Y por tanto, después a su alrededor se colocan todos los átomos restantes. Los enlazamos mediante enlaces sencillos, ya hemos consumido 4 de los 16, y a continuación, alrededor de cada uno de ellos, de más electronegativo a menos, colocamos los pares de electrones, siempre que se cumpla la regla del octeto. Bueno, pues empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares tenemos ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 pares. Este sería un poco el primer esbozo de la estructura, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tenemos que calcular ahora? Pues calculamos las cargas formales de cada uno de los elementos químicos que hay ahí, las cargas formales. Bien, ¿cómo se define la carga formal? ¿Cómo se definen las cargas formales? La carga formal son los electrones en la configuración menos los electrones en la estructura. Y como tenemos azufre y oxígeno, pues tenemos el azufre por un lado y el oxígeno por otro. Azufre, ¿cuántos electrones tiene la configuración electrónica? Pues hemos visto que tiene 6. ¿Cuántos tiene la estructura? 1, 2, 3 y 4. 6 menos 4... más 2. Y los oxígenos, por el contrario, tienen 6 electrones en la configuración, 7 en la estructura, menos 1. Bien, como vemos, esta distribución de cargas formales no es muy adecuada. ¿Por qué? Porque tengo cargas formales del distinto signo. ¿Esto qué supone? O esto implica que yo puedo mover pares de electrones para conseguir que las cargas formales sean como poco del mismo signo. ¿Cómo lo hago esto? Pues bueno, puedo mover este par de electrones de ahí a ahí y puedo mover este par de electrones de ahí a ahí. Con lo cual, si hago esto, la estructura que me queda es la siguiente. Y ahora, en este caso, las cargas formales de los átomos que forman este compuesto serían 0 por aquí, menos 1, 0 y 0. Y por tanto, la carga formal total de este compuesto sería 2 menos, o menos 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora diréis, pero si es que el átomo central, es decir, el azufre, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de electrones, es decir, 12. No cumple la regla del octeto. Claro que no la cumple, porque el azufre, al estar colocado, al tener orbitales 3d vacíos, ¿vale? Su nivel de valencia, fijaros aquí, es el 3. Aquí están los orbitales 3d, ¿vale? Que los tiene vacíos. En estos orbitales son los que coloca el exceso de electrones que tiene para formar esta estructura. Por tanto, se trata de una estructura de las que conocemos como hipervalente. Es decir, puede exceder la regla del octeto por exceso. ¿De acuerdo? Puede no cumplir la regla del octeto por exceso. Esta estructura puede tener los dobles enlaces aquí, aquí, aquí o uno en cada parte. Con lo cual, la estructura realmente no es esa, sino que sería un grupo de estructuras
en los cuales el doble enlace está resonando, es decir, forma estructuras de lo que se llaman resonantes. Esta sería una, aquí vendría otra ahora. En total van a ser 6 estructuras distintas. Y otra más, a ver, hemos puesto aquí, y ahora vendría también 2 menos, y por último, la última sería, fijaros, si están aquí, ahora los dobles enlaces aquí a la izquierda. Es decir, la estructura real sería esta, que es un híbrido de resonancia, de todas estas que tenemos anteriormente. Y cuando decimos que se trata de un híbrido de resonancia, tenemos que indicar el carácter de doble enlace que tiene el enlace, ¿vale? Se marca con estos puntitos, ¿vale? Para decir que el doble enlace resuena por toda la estructura. Estas son rayas fijas y estos son estructuras de puntitos, ¿sí? Bien, además tenemos que decir el carácter de doble enlace que tienen cada uno de los enlaces. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Cogemos las 6 estructuras, estas de aquí, y nos fijamos en un enlace, por ejemplo, este de aquí. Este y este. Bien, ¿en cuántas de ellas aparece el doble enlace ahí? En 3. 1, 2 y 3. ¿De cuántas? De 6. Con lo cual, un medio. Es decir, el doble enlace o el enlace de esta molécula tiene un medio, es decir, un 50% de doble enlace. ¿Esto qué significa? Pues que la distancia y por tanto la energía de enlace entre el azufre y el oxígeno es un poquito más corta y por tanto un poquito mayor la energía de enlace que la de un enlace sencillo, pero un poquito más larga que la de un enlace doble, es decir, una energía de enlace un poquito menor que la de un enlace doble. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente estructura. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura del compuesto que tenemos aquí. Tenemos 2 nitrógenos que tienen 5 electrones cada uno, es decir, 10 electrones en total, un oxígeno a 6 electrones cada uno, 6 electrones en total, 16 electrones, que son 8 pares. Bien, vamos a construir ahora la estructura. ¿Cómo la colocamos? Bueno, pues primero el nitrógeno como átomo central, porque es el más electropositivo o menos electronegativo. Después colocamos el oxígeno. Yo ya sé que el oxígeno después lo voy a tener que colocar los pares de electrones con prioridad porque es más electronegativo. Hasta 8 pares, ya hemos colocado 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me he pasado de 1. Le sobra este par de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa ahora? Pues que vemos que el nitrógeno este y este no cumple la regla del octeto. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues podemos pasar este doble enlace ahí y este aquí para formar un triple, que sería este, y ahora sí, los nitrógenos cumplen la regla del octeto, los dos, ¿vale? Este tiene 8 electrones a su alrededor, 2, 4, 6 y 8, y este también 2, 4, 6 y 8, y el oxígeno también. Bien, como hemos visto antes, vamos a calcular ahora las cargas formales. ¿Cómo se calculan las cargas formales? Bueno, pues las cargas formales son los electrones en la configuración menos los electrones en la estructura. Si cogemos el oxígeno, tiene 6 electrones en la configuración, 7 en la estructura, menos 1. Si cogemos el nitrógeno del medio, tiene 5 electrones en la configuración y en la estructura tiene 4, quedará más 1. Y el otro de allá, este de aquí del extremo, tiene 5 electrones en la configuración, 5 en la estructura, 0. Con lo cual aquí viene una carga formal negativa más 1, positiva más 1, perdón, y aquí negativa más 1. Sumadas dan 0. Igual que hemos dicho antes, no puede haber una distribución de cargas formales positivo y negativo. ¿Por qué? Porque se podrían arreglar. Es cierto, si yo este par de electrones lo paso aquí,
eliminaría las cargas formales, pero entonces el nitrógeno no cumplirá la regla Goteto. Y el nitrógeno la tiene que cumplir de forma obligatoria porque no tiene los orbitales 3D vacíos para albergar ese exceso de electrones. ¿De acuerdo? Con lo cual la estructura del compuesto que tenemos aquí es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Además no hay resonancia, no hay nada de nada. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente y la última, que es la del catión amonio. Catión amonio, NH4 más. Tenemos un nitrógeno por 5 electrones de valencia, 5 electrones. Tenemos 4 hidrógenos por un electrón. En total, 4 electrones. Y le tenemos que quitar un electrón por la carga positiva. Total, 8 electrones, que son 4 pares. Bien, colocamos el nitrógeno en el medio, los hidrógenos a su alrededor y calculamos las cargas formales. La carga formal, como hemos visto antes, electrones en la configuración menos electrones en la estructura. Del nitrógeno tenemos 5 menos 4 más 1 y los hidrógenos 1 menos 1, 0. Con lo cual, ese nitrógeno aquí tendrá una carga formal más 1 y por lo tanto positiva, que es la de aquí. Bien, esto sería en principio en teoría, pero el catión amonio tiene o forma un enlace, lo que se llama un enlace dativo. Es decir, el enlace dativo se forma porque el ion amonio viene de esta formación. Es decir, este par de electrones que tiene el amoníaco aquí, el nitrógeno aquí, forma un enlace con el hidrógeno catiónico, es decir, con el catión o con el protón, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no hay electrones. Este enlace, bueno, cualquiera de los 4, este enlace realmente no se forma por compartir electrones porque el hidrógeno viene sin electrones, es un protón, ¿de acuerdo? Y se forma este enlace por los 2 electrones que tiene no enlazantes el amonio. Y esto es lo que se llama un enlace dativo. Es cierto que en las PAU no suele salir la posibilidad de un enlace dativo. Sí en la estructura, pero no se considera, no se tiene en cuenta el indicar que es un enlace dativo o no. ¿De acuerdo? Así es que si lo indicáis mejor, pero vamos, si no lo indicáis, no, en teoría nos penalizarán. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, a continuación vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que nos dice que respondamos razonablemente a los siguientes apartados. El apartado A me dice que ordene los siguientes elementos por orden creciente de electronegatividad. Esto es de aquí. Bueno, siempre hay que seguir el mismo esquema. Definir qué es la electronegatividad, explicar cómo varía la tabla periódica y por qué. Si dentro de mis elementos químicos o de los que tengo que ordenar hay alguna excepción, la explico y entonces ya ordeno. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno. Definición de electronegatividad. Es un índice que mide la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí los electrones que comparten un enlace. ¿Vale? Al desplazarnos a la derecha en un periodo, la electronegatividad aumenta, ya que aumenta la carga nuclear efectiva del átomo y por lo tanto la fuerza con la que los electrones son atraídos por los protones del núcleo. Es decir, aumenta hacia allá, por lo que acabamos de contar. Por otra parte, también aumenta al desplazarnos hacia arriba en un grupo, ya que disminuye el nivel electrónico, es decir, los electrones están más cerca del núcleo y son atraídos con mayor fuerza electrostática. Por tanto, ese par de electrones que está compartido notará más en estas condiciones la existencia del núcleo, la cercanía del núcleo, ¿vale? Es una interacción carga positiva con carga negativa. Bien, hay que considerar, esta es una excepción, que los gases nobles, lo tengo aquí, que es el helio, no presentan electronegatividad, ya que debido a la estabilidad que les ofrece la configuración de capa completa, ¿vale? No forman enlaces. Un gas noble no forma enlaces porque no necesita ni aceptar electrones ni ceder electrones para conseguir esa estabilidad. Por lo tanto, por definición, la electronegatividad de un gas noble es 0. Vemos aquí en esta gráfica un pequeño esquema de qué es lo que hemos explicado y ahora tenemos que ordenarlos. Estos ordenados nos quedaría que la electronegatividad del potasio será menor
que la electronegatividad del calcio será menor que la electronegatividad del flúor, del potasio, y será menor que la del flúor. Lógicamente la del helio no la ponemos porque ya hemos dicho antes que no tiene sentido hablar de la electronegatividad de un gas noble. ¿De acuerdo? Bien, repito el esquema. Explicar lo que es esa propiedad periódica que nos pide, explicar cómo varía en el sistema periódico, explicar por qué varía de esa forma, contar y explicar si hay alguna anomalía a esa tendencia general y después ya ordenarlos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos respondido al apartado A. El apartado B es similar, pero nos dice que ordenemos los siguientes elementos químicos en orden creciente de tamaño. Ojo con el tamaño. Y nos dan aquí pues unos cationes, unos aniones y algún elemento neutro. Bien. ¿Qué vamos a decir? Bueno, pues que el tamaño de un átomo o de un ion, porque tenemos las dos cosas, está asociado al radio, a su radio atómico o a su radio iónico, en función de lo que sea. En este caso se trata de iones, salvo el neón, que son todos isoelectrónicos. Importante escribirnos la configuración electrónica de cada uno de ellos para estar seguros de que son isoelectrónicos, ya que es así como se pueden comparar. De la otra forma, habría que estimarlo y es muchísimo más complicado. ¿Bien? Bueno, son isoelectrónicos, es decir, la configuración electrónica de todos ellos acaba igual. ¿Qué significa isoelectrónicos? Que tienen los mismos electrones, pero distinto número de protones. Por lo tanto, cuantos más protones tenga el núcleo, más fuerza nuclear efectiva y más fuertemente estarán atraídos los electrones. Y por tanto el tamaño disminuirá. Repito, siempre que los átomos sean isoelectrónicos. Como conclusión, podemos decir que los aniones son más grandes que los cationes y que cuanto más cargado esté un ion, más grande será. Por el contrario, cuanto más carga tenga un catión, más pequeño será este. Fijaros en este esquema. Yo a un átomo, sea el que sea, le quito un electrón, lo estoy convirtiendo en un catión. Fijaros cómo el tamaño disminuye. ¿Vale? A un átomo neutro, que en principio es más pequeño que su homólogo, le pongo un electrón y su tamaño aumenta. No se aprecia muy bien en este dibujo, pero el tamaño del catión es más pequeño que el del anión. ¿Vale? Siempre y cuando sean, repito, isoelectrónicos. Bueno, pues ¿cómo quedaría esta ordenación? Pues bueno, como hemos dicho, el fósforo 3- sería el más pequeño, perdón, sería el más grande. Después vendría el azufre 2-, después vendría el cloruro y después el gas noble, ¿vale? Que sería un poco el puente entre los cationes y los aniones. Después vendría el potasio más, después vendría el calcio más, 2, y por último el escandio 3-. Esta sería la ordenación en orden creciente de tamaño. ¿Sí? Bueno, en este caso en orden decreciente porque vamos de más a menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a la pregunta 3. Bien, esta tercera pregunta, dice que respondamos a las siguientes cuestiones y estábamos claramente definido dos preguntas, ¿no? Bueno, pues aquí hemos respondido a la A y más adelante vamos a ver la B. Dice, deduce razonadamente, siempre nos van a colocar el razonadamente por todos lados, ¿vale? En las PAU. Porque hay que explicarlo, al final lo importante es como uno razone y es lo que realmente van a valorar, ¿de acuerdo? Los estados de oxidación más probables de los elementos A, B, C y D, cuyos números atómicos, son 29, 24, 19 y 35. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es las configuraciones electrónicas de todos ellos. Y especial atención el A y el B, porque si os dais cuenta, este 4s2 promociona un electrón aquí para conseguir una capa semicompleta, y lo mismo pasa aquí. Este 4s2 promociona un electrón aquí para conseguir la capa llena 3D, y por tanto también cerrar nivel, ¿vale? Eso es lo que os explico aquí, que la configuración electrónica del elemento A es aquella que se obtiene de promocionar un electrón del orbital 4s2 al orbital 3D para dejarlo en 3d5, siendo su diagrama de cajas este de aquí, ¿vale? La configuración electrónica demuestra que es un metal de transición y por lo tanto quedarían descartados los estados de oxidación negativos. Siempre en los metales los negativos no pueden darse, ¿vale? Porque lo que pongo aquí, porque la tendencia es a perder electrones y no a ganarlos. Bien, en cuanto a los estados de oxidación más probables, pues cabría pensar que lo más probable es más 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo pierdo un electrón, pues bueno,
convierto la capa en estable, ¿vale? Obteniendo el 4s1, es decir, voy a perder este 4s1, ¿vale? Que es el del nivel superior. Sin embargo, esta oxidación no se encuentra en los elementos entre los que tiene el cromo. El cromo es 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cómo sé que es cromo? Bueno, sé cromo porque tengo el número atómico. Con lo cual no puedo decir que es 1. ¿De acuerdo? Bien. Este más 1 habría que descartarlo y deducir que esta oxidación más probable es el más 2, que se obtiene de perder esos 2 electrones 4s2. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tendríamos cromo 2 más. Bien, vamos a la configuración del B. Dice la configuración electrónica del elemento B es aquella que se obtiene promocionar un electrón del orbital 4s2 al 3d9. ¿Vale? Este, que es lo que hemos explicado antes, este promociona aquí. Entonces cierro la capa 3D y cierro el nivel 3. ¿De acuerdo? Cerrar el nivel 3, su configuración electrónica demuestra que se trata de un metal, ¿vale? En este caso es el cobre, pero se trata de un metal. Quedan descartados, por tanto, los estados de oxidación negativos y la tendencia es a perder electrones y no a ganarlos. Entre los estados de oxidación más probables que tiene el cobre, pues ya sabemos que es 1 y 2. ¿Y cuál de los dos va a ser? Pues bueno, va a ser 1 para perder este 4s1, lo va a perder, cobre más 1, o bien más 2 si no promocionamos para perder esos 4s2. Pero más probable es que sea más 1 para perder ese de ahí. Bien, la configuración electrónica del elemento C nos hace deducir que se trata de un metal, ¿vale? Vemos que termina en 4s1, está en el grupo de los alcalinos, ¿sí? Que su estado de oxidación va a ser positivo y por tanto, fruto de la pérdida de este 4s1, perder ese electrón, pues va a tener esta oxidación más 1. En este caso, como vemos, se trata del potasio, potasio más. Bien, y vamos al D, vemos la configuración electrónica del elemento D, vemos que acaba en 4p5, por lo tanto, si está en el bloque P, se trata de un elemento no metálico, cuya tendencia va a ser a la de ganar electrones para conseguir completar la capa 4p y por tanto cerrar el nivel 4. Bien, pues si gana un electrón para poder parar o para cerrar esa capa 4p, pues se tratará de esta oxidación menos 1 y por tanto del bromo. ¿De acuerdo? Bromo menos, anión bromuro. Bien, con esto habremos respuesto al apartado A. ¿Qué nos dice el apartado B? Bueno, pues el apartado dice que nos indica, razonando, ¿veis? Siempre razonando, la respuesta a cuáles de las siguientes configuraciones son correctas y señala el elemento químico al que pertenecen en estado fundamental. Evidentemente, si son correctas. Bueno, pues las tenemos aquí, ¿vale? Las he copiado aquí. Vemos esta configuración electrónica como este electrón de valencia, el 4s1, no debería estar aquí porque violamos el principio de prioridad de los estados de mínima energía, que dicen que este electrón debe colocarse antes en los niveles menos energéticos. Es decir, la configuración electrónica correcta de este elemento químico sería esta, ¿vale? Esta sería correcta para un estado excitado, pero como nos piden estado fundamental, pues esa no es correcta, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente, que es la que tenemos aquí. Tampoco puede ser porque viola el principio de exclusión de Pauli, que dice que no puede haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Conclusión, solo puede haber 2 electrones por orbital. Como el orbital P tiene 3 orientaciones, solo caben 6, no 7. La configuración electrónica de este elemento químico sería esta, 3s1, esta sí que sería correcta. ¿De acuerdo? Bien, vemos esta de aquí, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Esta cumple perfectamente todos los principios que hay para construir configuraciones electrónicas. Por lo tanto, no hay más que hablar, se trata del calcio. Esta de aquí, vemos que aquí nos han desglosado las 3 orientaciones del P y el problema está ahí, porque debería estar aquí un electrón y no los dos ahí. ¿Por qué? Porque en este caso no cumplimos el principio de máxima multiplicidad de Hund. ¿De acuerdo? Que dice que cuando tengo un orbital incompleto, los electrones se colocan lo más desapareados posibles y con espines paralelos. Esta sería la configuración adecuada. Bien, y por último, esta que tenemos aquí, vemos que es correcta, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. ¿Vale? Vemos que es correcta. Y se trata de la configuración electrónica del níquel en estado fundamental. ¿De acuerdo?
Bien, pues con toda esta explicación que hemos dado hasta ahora, habríamos respuesto a la pregunta número 3. Vamos a seguir ahora con la pregunta número 4. Bien, vamos con la pregunta, la cuestión 4, que nos dice que respondamos a los siguientes apartados, ¿vale? El primero dice que indique los números cuánticos de los electrones desapareados, importantísimo, desapareados, solo los desapareados de estos tres átomos, cuyos números cuánticos son 49, 15 y 12. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues escribir la configuración. Vamos a hablar primero de la plata. Escribimos la configuración electrónica de la plata. Ojo, porque si nos pone un elemento químico de estos que, una vez tenemos la configuración electrónica, digamos, teórica, después por energía o por estabilidad se puede convertir en otra. Fijaros, esta de aquí, este 5s2, uno de los electrones pasa al 4d, completa capa, y por tanto el desapareado es el 5s. ¿Vale? Si no lo hiciésemos así, daríamos como desapareados el 4d y por tanto los números cuánticos estarían mal. ¿De acuerdo? Bueno, pues como se trata de un 5, el primer número cuántico n es 5, orbital s 0, m sub l es 0 también, y por tanto spin positivo, por ejemplo, se me ha ocurrido ese, más un medio. Bien, vamos al caso del fósforo. Escribimos la configuración electrónica otra vez del fósforo, la tenemos aquí, y aquí conviene dibujar el diagrama de cajas. Diagrama de cajas que tiene que cumplir con todo el principio de construcción, ¿de acuerdo? Principio de máxima multiplicidad de Hund, de exclusión de Pauli, etcétera, etcétera. Con lo cual nos quedan los tres electrones desapareados, uno en cada uno de los orbitales, y con los spins paralelos. Por lo tanto, nos salen tres combinaciones de números cuánticos. N es 3, porque estamos aquí, la L corresponde al orbital P, que es 1, y lo de la ambera es M sub L, porque cada uno está en una orientación distinta. Y siempre con los spins más un medio, o todos más un medio, o todos menos un medio. ¿Vale? Bien, y la última, para el caso de germanio, escribimos la configuración electrónica otra vez. Vemos que acaba en 4p2, por lo tanto tendremos dos electrones desapareados. Y a partir de ahí podemos hacer cualquiera de las combinaciones que nos aparezcan. Yo los he puesto aquí, pero podríamos poner uno ahí y uno ahí, o los dos aquí. Eso sí, en función de lo que dibujamos, nos van a salir los números cuánticos, ¿vale? En este caso se trata de un 4p, 4 y 1 va a ser igual, cojamos lo que cojamos, lo de la ambera será esto de aquí. Pues yo decido ponerlo en menos 1 y en 0, y eso sí, con los spins más un medio. No me vale más un medio menos un medio, porque estaría un spin hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Sí? Bien, pues esto así hemos respuesto ya al apartado A. El apartado B indica cuáles de las siguientes combinaciones de números cuánticos son posibles para un átomo de azufre importante en estado fundamental. Bien, ¿cómo empezamos? Pues empezamos siempre con la configuración electrónica del azufre. ¿Para qué? Para saber hasta dónde llega su configuración, hasta el orbital 3p. ¿Por qué? Porque si alguna de estas combinaciones es de un orbital, por ejemplo, un 4s, pues las combinaciones serían adecuadas, creo que es esta de aquí, pero no corresponde a un átomo de azufre en estado fundamental, y la tendríamos que descartar. Bien, vamos con la primera, 2, 1, 2, menos un medio. Vemos que n es 2, no hay problema, L es 1, tampoco hay problema porque va desde n hasta n menos 1. ¿Dónde está el problema? Es aquí, porque el número cuántico este tiene que ir desde desde menos L hasta L. Si L es 1, solo puede valer menos 1, 1 y 0, con lo cual 2 no puede ser. Esta la descartaríamos. Este de aquí, siguiendo las mismas normas, 3, 1, 0 y menos un medio, vemos que sí que se cumple, podría existir perfectamente, y se trata del orbital 3p, que lo tenemos aquí. 4, 0, 0 menos un medio también es válida, ya que cumple todas las reglas, ¿vale? Todas las reglas que hemos explicado aquí en el A, pero el azufre no tiene orbital 4s en estado fundamental, los electrones no llegan hasta ahí. Con lo cual diríamos que, pese a que cumple las normas, no se puede encontrar en un orbital átomo de azufre en estado fundamental. ¿De acuerdo? Bien, y por último, 2, 0, 0, un medio, estaríamos en las mismas. Sí que es válida y corresponde a un orbital 2s, correspondería a este, ¿vale? Porque cumple todas las normas que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí esta pregunta. Vamos ahora con la pregunta 5 y la última del examen. Bien, esta quinta y última pregunta lo que nos pide es la formulación. Bastante típico que en la quinta pregunta aparezca formulación.
Bueno, pues vamos allá. Este de aquí sería el hidrógeno fosfato de amonio. Este de aquí sería el sulfito de vanadio 5. Este sería el peróxido de bario. Este sería el difosfato de plomo 4. También vale en lugar de dipiro, ¿vale? Porque aparece de la unión de la incorporación de dos moléculas de agua. Este sería el ácido dicrómico. Bien, y empezamos ya a escribir las fórmulas. Del perclorato de amonio, NH4, ClO4, este sería el perclorato, podemos poner paréntesis o no. Del dihidrógeno fosfito de hierro 3 tendríamos el hierro, dihidrógeno habría 2, fosfito, ¿vale? Así conseguimos que el hidrógeno tenga esta oxidación 3, ¿verdad? Y ahora como es de hierro 3 y aquí va un 1, pues pondríamos el 3 aquí. Bien, empezamos con la parte orgánica. Tenemos aquí un etenil y aquí un etinil, ¿vale? Aunque no lo veáis, ahí hay un triple enlace. Y en el fondo esto es un éter. Pues bueno, habría que ordenar etenil, etinil, éter. Este sería el nombre. Bien, aquí tenemos ahora un derivado del benceno. ¿Vale? Tendríamos que nombrar los sustituyentes de forma que el número más bajito, el localizador más bajito, le caiga al que nombremos primero. Como tenemos un metil, un etil y un propil, el 1 será el de este carbono y el 2 necesariamente el de este. Bien, pues tendremos el 1 etil, 2 metil, este sería el 3, 4, 5, propil, benceno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cadena de 10 carbonos, vamos a escribirlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 2, 4, 6, 8 y 10. En el carbono 8, que es este de aquí, tengo un metil. En el carbono 5, 1, 2, 3, 4 y 5 tengo un metil, el metil es el vinil, perdón, que es lo mismo que un etenil. En el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengo dos dobles enlaces y en el 3 y en el 9 tengo los triples enlaces. ¿Sí? Y ahora habría que completar con hidrógenos. Aquí va 1, aquí va 1, aquí va 1, 1, 1 más, 1 más, 1, este ninguno y este 1. Ya lo tendríamos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Un éter, donde tengo este sustituyente y este. Este sustituyente se llama terbutilo, ¿vale? Como el terc no va con nombre alfabético, perdón, la ordenación no entra ese prefijo terc en el nombre alfabético, esto es un butil y esto es un metil. Pues nombraríamos T-butil, metil, éter. ¿De acuerdo? Y bien, por último tendríamos este de aquí con la cadena carbonada más larga y contiene el número máximo de sustituyentes y dobles enlaces y demás, sería este de aquí. Y este es el carbono 1 para que le caiga el enlace más cerca. ¿Sí? Bueno, pues nombremos. Tenemos en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 dimetil. En el carbono 1, 2, 3 tenemos un propil. Y ahora en una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, non. Y ahora tenemos en el 1, 2, 3, 4 y 5, 2 triples enlaces. ¿Sí? Bueno, pues con esto habríamos terminado de hacer todo el examen. ¿De acuerdo? Así es que ánimo, podéis repasarlo todas las veces que queráis y ya veis más o menos por dónde van a ir los tiros. A por ello, venga. Here it comes,
I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight.